Bien, en este video de equilibrio químico vamos a aprender sobre el principio de Le Chatelier. ¿Qué es lo que significa el principio de Le Chatelier? Es analizar qué le pasa a un equilibrio químico cuando cambian cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Cambio de concentración, cambio de presión, cambio de temperatura y adición de un catalizador. Esas cuatro cosas cambian. ¿Qué pasa con el equilibrio químico cuando cambian esas cuatro cosas? Cuando se cambia la concentración, se cambia la temperatura, se cambia la presión o se añade un catalizador. Entonces vamos con el primer cambio, que es el cambio en la concentración. Entonces, ¿qué le va a pasar a este equilibrio químico cuando nosotros cambiamos la concentración de reactantes o la concentración de productos? Para eso lo vamos a analizar en este cuadro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar la concentración de reactantes o cambiar la concentración de productos. Esa vendría a ser la acción externa, lo que nosotros hacemos. Ante esa acción externa, este equilibrio químico va a actuar. Lo que hace el equilibrio químico vendría a ser la acción interna. ¿Ok? Entonces comenzamos. Imaginemos que nosotros aumentamos la concentración de este hidrógeno. Acá está, aumentamos la concentración de este dihidrógeno. Eso vendría a ser la acción externa. El equilibrio químico ¿qué cosa va a hacer? El equilibrio químico va a hacer lo contrario. Lo que hace el equilibrio químico vendría a ser la acción interna. Entonces, ¿qué va a hacer el equilibrio químico? Lo contrario. Si nosotros hemos aumentado la concentración de dihidrógeno, el equilibrio químico va a tratar de disminuir la concentración de dihidrógeno. Y para que se disminuya esta concentración de dihidrógeno, entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha para que se consuma este reactante. La reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha. Listo, ese es el análisis. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la concentración de dinitrógeno? Si nosotros aumentamos la concentración de dinitrógeno en este equilibrio químico, entonces el equilibrio químico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Disminuir la concentración de dinitrógeno. Para disminuir la concentración de dinitrógeno, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha para que el dinitrógeno se consuma. Entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha. Listo, ahí está. Vamos con otro cambio. Si nosotros aumentamos ahora la concentración de amoníaco, nosotros aumentamos la concentración de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equilibrio químico? Va a hacer lo contrario, va a disminuir la concentración de amoníaco. Para que se disminuya esta concentración de amoníaco, entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de reactantes para que se consuma este amoníaco. Entonces, así se disminuye la concentración de amoníaco. Entonces, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda. Listo. Vamos con otro cambio. Nosotros ahora disminuimos la concentración de dinitrógeno. Vamos a disminuir la concentración de dinitrógeno. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el equilibrio químico? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El equilibrio químico hace que se aumente la concentración de dinitrógeno. Para que se aumente esta concentración de dinitrógeno, para que se aumente, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda para que se aumente la concentración de dinitrógeno. Ahí está. Entonces, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda. Ahí está. Y vamos a analizar este último cambio. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la concentración de amoníaco? ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la concentración de amoníaco? ¿Qué cosa va a hacer el equilibrio químico? Lo contrario.
va a buscar aumentar la concentración de amoníaco. Para que se aumente esta concentración de amoníaco, entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha para que se forme más amoníaco. Entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha. Listo. Ya analizamos qué es lo que ocurre cuando hay un cambio en la concentración, cuando hay cambio de concentración, qué es lo que le pasa al equilibrio químico. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa al equilibrio químico cuando cambiamos la temperatura. Para eso hay dos casos. Hay dos casos, ¿no? Que la reacción química sea exotérmica o que la reacción química sea endotérmica. Entonces vamos a analizar los dos casos. Este vendría a ser el primer caso. Esta es una reacción química exotérmica porque el calor está en los productos. Este calor se encuentra en los productos, entonces es una reacción exotérmica. Ahora, si no te ponen este calor, entonces te tienen que poner este dato. Te tienen que decir la entalpía es negativa. La entalpía o el cambio de entalpía es negativa. Cuando te dicen que esta reacción química, el cambio de entalpía es negativa, eso quiere decir que es una reacción exotérmica. Exotérmica. Listo. Entonces vamos a analizar qué le pasa a este equilibrio químico, que es una reacción exotérmica, cuando cambiamos la temperatura. Entonces nosotros vamos a aumentar la temperatura. A este equilibrio químico le vamos a aumentar la temperatura. ¿Qué es lo que hace el equilibrio químico? Va a hacer lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Disminuir la temperatura. Eso es lo que va a hacer el equilibrio químico. Para que se disminuya la temperatura, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda para que este calor se consuma y así se disminuya la temperatura. Entonces, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda. Ahí está. Ahora, cuando nosotros cambiamos la temperatura, la constante de equilibrio cambia. La constante de equilibrio puede aumentar o disminuir. ¿Qué cosa pasará en este caso? Vamos a analizarlo. Para eso planteamos la constante de equilibrio de este equilibrio químico. ¿Cómo se hallaba la constante de equilibrio? Se dividía los productos entre los reactantes, concentración de productos entre concentración de reactantes, y cada uno está elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, como la reacción neta se dirige hacia la izquierda, entonces, ¿qué pasa con los productos? Estos productos disminuyen. Entonces, la concentración de estos productos disminuyen. Y si la concentración de estos productos disminuye, entonces esta constante de equilibrio también disminuye. Es por eso que disminuye la constante de equilibrio. Vamos con otro caso. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, en este equilibrio químico vamos a disminuir la temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar con ese equilibrio químico? Si nosotros disminuimos la temperatura, este equilibrio químico, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer lo contrario. Va a aumentar o buscar aumentar la temperatura. Si queremos aumentar la temperatura, entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha para que se forme más calor y así se aumente la temperatura. Entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a pasar con la constante de equilibrio? Como la reacción neta se dirige hacia la derecha, entonces se van a formar productos, es decir, va a aumentar la concentración de los productos. Aumenta la concentración de productos, aumenta la constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio aumenta. Ahí está. Acabamos de analizar una reacción exotérmica, ahora vamos a analizar una reacción endotérmica. ¿Cómo sabemos que es una reacción endotérmica? Porque el calor aparece en los reactantes. Ahí está. ¿Cómo también podemos saber que es una reacción endotérmica? Porque el cambio de entalpía es positivo. Cuando te dicen que el cambio de entalpía es positivo, esa reacción química es endotérmica. Endotérmica. Ahora sí, ¿qué pasa si en esta reacción endotérmica nosotros le aumentamos la temperatura? Si nosotros le aumentamos la temperatura, el equilibrio químico va a hacer lo contrario. ¿Cuál es lo contrario?
va a buscar disminuir la temperatura. Y para que se disminuya la temperatura, entonces este calor tiene que consumirse. Entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha para que este calor se consuma. La reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha. Ahí está. Ahora, como hemos cambiado la temperatura, entonces esta constante de equilibrio también va a cambiar. Para saber cómo cambia esta constante de equilibrio, si aumenta o disminuye, entonces planteamos la constante de equilibrio. Acá está. Esta constante de equilibrio era una división de concentración de productos entre concentración de reactantes, y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, como la reacción neta se dirige hacia la derecha, esta reacción neta se dirige hacia la derecha, entonces estos productos aumentan, ¿no? La reacción neta se dirige hacia la derecha, entonces estos productos aumentan. Si aumentan estos productos, aumenta también la constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio aumenta, listo. Ahora, ¿qué pasa si ahora en este equilibrio químico, que es una reacción endotérmica, nosotros le disminuimos la temperatura? El equilibrio químico va a hacer lo contrario, va a tratar de aumentar la temperatura. Y para que se aumente la temperatura, entonces tiene que formarse más calor. Entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda para que se forme más calor. Esta reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda. Ahí está. Y como hemos cambiado la temperatura, entonces la constante de equilibrio también cambia. O aumenta o disminuye. ¿Qué cosa va a pasar? Como la reacción neta se dirige hacia la izquierda, esta reacción neta se dirige hacia la izquierda, entonces estos productos su concentración disminuye. Entonces, como de estos productos su concentración disminuye, también disminuye la constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio disminuye. Listo. Entonces ya hemos analizado qué cosa le pasa, qué es lo que le pasa al equilibrio químico cuando cambiamos la concentración y cuando cambiamos su temperatura. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio químico cuando cambiamos la presión? Entonces, para saber qué le pasa a un equilibrio químico cuando le cambiamos la presión, tenemos que ver los moles de los reactantes y ver los moles de los productos. Eso es lo primero que se tiene que hacer. En este caso tenemos 2 y 1 mol, entonces serían 3 moles de reactantes. Y acá tenemos solamente 2 moles de productos. Entonces nos vamos a concentrar en el que tiene más moles. Para analizar qué le pasa a este equilibrio químico, cuando cambiamos la presión, usamos esta tablita. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la presión. Vamos a aumentar o disminuir la presión en este equilibrio químico. Ahora, para el primer caso, vamos a aumentar la presión. ¿Qué significa aumentar la presión? Imaginemos que nosotros tenemos una jeringa. Ahí está, una jeringa, y dentro hay un gas. Entonces, si nosotros aumentamos la presión, entonces tenemos que reducir el volumen de la jeringa. Cuando nosotros decimos que estamos aumentando la presión, entonces es lo mismo decir que estamos disminuyendo el volumen del contenedor. Entonces, decir que estamos aumentando la presión es lo mismo que decir que estamos disminuyendo el volumen del contenedor. Listo, estos dos son sinónimos. Decir que nosotros estamos aumentando la presión es lo mismo decir que estamos disminuyendo el volumen del contenedor. Si nosotros aumentamos la presión, entonces, ¿qué cosa va a hacer el equilibrio químico? El equilibrio químico va a hacer lo contrario, va a buscar disminuir la presión. Y para que se disminuya la presión, entonces tienen que haber menos moles de gas. Para que el equilibrio químico pueda disminuir la presión, entonces tienen que haber menos moles de gas. Entonces, si nosotros queremos que haya menos moles de gas,
Entonces, el que tiene más moles, que son los reactantes, tiene que disminuir. Este tiene que disminuir para que haya menos moles de gas. Entonces, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha, para que así pueda consumirse estos moles y disminuir los moles. Entonces, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha. Listo. Ahora vamos con el otro caso. Si nosotros, en este equilibrio químico, nosotros disminuimos la presión. ¿Qué significa disminuir la presión? Aquí tenemos un contenedor, tenemos un volumen pequeño. Si nosotros queremos disminuir la presión, entonces tenemos que aumentar el volumen del contenedor para que así la presión se disminuya. Entonces, decir que nosotros disminuimos la presión es lo mismo decir que nosotros estamos aumentando el volumen del contenedor. Son sinónimos. Nosotros decimos, nosotros estamos disminuyendo la presión, es lo mismo que decir que estamos aumentando el volumen del contenedor. Entonces, si nosotros disminuimos la presión, el equilibrio químico va a ser lo contrario. Va a aumentar la presión. Y para que se pueda aumentar la presión, entonces tiene que aumentarse el número de moles de gas para que así se aumente la presión. Entonces, como quiere aumentarse los moles de gas, entonces se tiene que aumentar los moles de gas del quien tiene más moles. En este caso, el quien tiene más moles es el reactante. Entonces, la reacción neta se dirige hacia la izquierda para que se aumenten los moles de gas. Entonces, la reacción neta se dirige hacia la izquierda, así se forman más moles de gas. Se forman más moles de gas, se aumenta la presión. Entonces, la reacción neta se dirige hacia la izquierda. Este es el primer caso en que los reactantes tienen más moles que los productos. Vamos con el otro caso. En este caso tenemos los moles de reactantes son 2, los moles de productos son 2 y acá es 1. Entonces serían 3 moles. Entonces en este caso los productos tienen más moles que los reactantes. ¿Cómo sería en este caso? Entonces, ¿qué pasaría si en este equilibrio químico nosotros aumentamos la presión? Si nosotros aumentamos la presión, es lo mismo que decir que estamos disminuyendo el volumen. Entonces vamos a colocarlo acá. Listo. Nosotros aumentamos la presión o es lo mismo decir que estamos disminuyendo el volumen. Como aumentamos la presión, ¿qué es lo que pasa con el equilibrio químico? ¿Qué es lo que hace? Busca disminuir la presión. Y para que se pueda disminuir la presión, entonces los moles de ese gas tienen que disminuir. En este caso, los moles del gas tienen que disminuir. ¿De quién? De los productos, porque es el que tiene más moles. Siempre nos fijamos en el que tiene más moles. Entonces, ellos tienen que disminuir sus moles. Para que se disminuyan sus moles, la reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda para que se disminuyan los moles de los productos. La reacción neta tiene que dirigirse hacia la izquierda. Listo. Ahora, si nosotros disminuimos la presión, es lo mismo que decir que aumentamos el volumen. Listo. Entonces, si nosotros disminuimos la presión, ¿qué cosa va a hacer el equilibrio químico? Va a buscar aumentar la presión. Y para que el equilibrio químico pueda aumentar la presión, entonces tiene que buscar que se aumenten los moles de gas. ¿De quién? Del que tenga mayor moles. En este caso son los productos. Entonces va a buscar que se aumenten los moles de los productos. Para que se aumenten los moles de este producto, entonces la reacción neta tiene que dirigirse hacia la derecha para que se aumenten más moles de producto. Listo, ahí está. Y finalmente, en este ejercicio tenemos 2 moles de reactantes y 2 moles de productos. En este caso son iguales. En el primer caso, los reactantes tenían más moles que los productos. En el segundo caso, los reactantes tenían menos que los productos. Y en este caso son iguales. ¿Qué ocurre acá? Un cambio de presión en este equilibrio químico no va a alterar el equilibrio. No altera el equilibrio. Cuando tenemos moles de reactantes y productos iguales, no se altera el equilibrio químico, no pasa nada. Y finalmente, si nosotros introducimos un catalizador en un equilibrio químico, tampoco va a pasar nada, no se altera el equilibrio, porque el catalizador aumenta la reacción hacia la derecha
y aumenta la velocidad de reacción hacia la izquierda. Se compensan. Entonces, como se compensan, no ocurre nada, no se altera el equilibrio químico.